En el foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, que organizó la Cámara de Diputados el año pasado, el licenciado Javier Lozano, secretario de Trabajo, entregaba una descripción de la realidad laboral en México. Decía que ante las deficiencias del sector laboral expresadas en desempleo, salario insuficiente e informalidad de la economía, es necesario realizar una actualización integral del marco jurídico laboral vigente y que nuestro país está lejos de tener el número y la calidad de empleos que necesita. Analizando, partimos que a nivel mundial ocupamos el lugar 60 de 134 países en el índice general de competitividad del Foro Económico Mundial. En flexibilidad laboral ocupamos el lugar 99 y en el rubro de la eficiencia en el mercado laboral el 110. En una economía global, las actividades económicas que se ubican en un país lo hacen con base en las condiciones competitivas. Dado un cierto nivel de capital físico, capital humano y reglas, se instala un cierto tipo de actividad económica. La falta de infraestructura en México, el bajo nivel de capital humano y las malas reglas que tenemos han provocado que la inversión extranjera sea menor a lo posible y que las actividades que aquí se ubican no busquen lo que no van a encontrar. Tenemos lo que podemos tener y crecemos lo que podemos crecer. México tiene un problema de producción, no de compra, o en términos más de economista, un problema de oferta, no de demanda, o en términos empresariales, nuestro problema es de competitividad, no de pobreza. Puesto que no producimos bien, cada vez que los mexicanos deciden comprar más, porque tienen más dinero, porque el peso es más fuerte, o simplemente porque así lo quieren, no hay producción nacional que cubra esta demanda nacional. En una economía abierta, como la que tenemos ahora, esta nueva demanda se cubre con importaciones, lo que significa un deterioro de nuestras cuentas con el exterior, específicamente de la cuenta corriente. Si la economía estuviese cerrada, como en los años 70, el efecto se vería en inflación. Puesto que el problema es de competitividad, es necesario saber su origen y se puede concluir que la base de esta competitividad está en tres temas: capital físico, capital humano y reglas. El doctor Luis de la Calle presentó un texto llamado El trabajo improductivo. El texto sostiene que debemos multiplicar por 5 nuestra productividad en los próximos 20 años. Para lograrlo, propone 5 grandes medidas. Primera, incentivos que premien la excelencia y respondan a las necesidades del consumidor. La segunda, mercado laboral flexible. La tercera, empresarios innovadores y capacitados que asuman riesgo. La cuarta, un sistema educativo que se traduzca en productividad. Y la quinta, vinculación entre universidades, gobierno e industria. Hace énfasis en cómo estas medidas implican, en el fondo, transitar de un sistema económico basado en rentas hacia uno que dependa de la generación de valor agregado. Eso nos ha impedido por décadas ser un país exitoso. En sus palabras, esa es la gran falla del famoso mercado interno mexicano, que todos quieren vender las cosas que producen y a eso le llaman fomento y apoyo, pero rara vez tratan de producir lo que la gente quiere comprar. Por eso, cuando se abren las fronteras, las empresas quiebran y cuando podemos exportar, resulta que no tenemos nada que ofrecer. Lo que producimos no lo quiere nadie y lo que quieren no lo producimos. Cuando en una economía no crece, es muy difícil que sus habitantes tengan mejores niveles de vida y para crecer es necesario ser más productivo. De hecho, no existe otra manera de crecer de manera sostenida. Lo importante es cómo ser más productivo. La productividad es resultado de 2 cosas, por encima de más cosas que pueden ayudar: inversión y educación. Si se tienen las mejores herramientas, pero no se tiene la educación para utilizarlas, esto no genera riqueza. Cuando se tiene más conocimiento y faltan herramientas, es menos malo. Hoy en México no tenemos un nivel educativo mínimo, ya no digamos competitivo, sino solo decente. Tenemos como ejemplo los exámenes PISA, que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, en donde el promedio de los países desarrollados obtuvo 500 puntos y nosotros apenas 385. Solo un ejemplo más. La deficiencia en matemáticas en México es del 60%, mientras en países como Corea del Sur y Finlandia es de solo el 10%. 2 de cada 3 jóvenes que terminan la secundaria no saben más que seguir instrucciones básicas. Estas personas son en su mayoría las que salen a buscar empleo. Pero el impacto de las reglas o marco legal es mayor.
Cuando las reglas de la sociedad van en contra de la generación de riqueza, no importa cuánto conocimiento se acumule ni cuánta infraestructura se tenga, no habrá riqueza. Las reglas que aprendemos desde niños son la base cultural sobre la que funciona la sociedad. La economía y la política están determinadas por esta base cultural que es más fuerte que ellas. Por eso, no importa cuán claro sea que necesitamos producir mejor, nuestra cultura lo impide. Hace años, esta diferencia no tenía un impacto tan grande como ahora. Hace años se podía obtener un ingreso razonable sin tener mucho conocimiento. Bastaba con algo de fuerza y un poco de entrenamiento. Hoy ya no es así. Pero nosotros hoy no tenemos un marco jurídico ni cultural que atraiga inversión. Las reglas de nuestra sociedad privilegian el comportamiento colectivo que busca redistribuir la riqueza, no el comportamiento individual que busca crearla. En resumen, el problema más importante que enfrenta nuestra sociedad es que no estamos funcionando. No estamos aportando cada uno lo que se requiere para que todos tengamos éxito. En este siglo, lo que se necesita es competir para ganar, y esto requiere mejor educación de nuestros jóvenes, más facilidades para las empresas y un esfuerzo monumental para eliminar los privilegios que se acumularon durante el siglo pasado. La semana antepasada escuchaba a David Noel, rector de la zona norte del TEC de Monterrey, en una plática sobre liderazgo y nos decía: todos los mexicanos lo que anhelamos es la paz, con tantos problemas de seguridad que nos aquejan, pero no pensamos que sin desarrollo no puede haber paz y que no existe el desarrollo sin solidaridad. Muchas gracias.